Ya como les spoileé ayer, hoy día vamos a ver Verilog y eso creo que todavía no lo ven en clase, entonces me voy a adelantar un poco la materia, más que nada porque la otra semana empiezan con el Lab 5 y en el Lab 5 van a trabajar con Verilog. Es como un poco prepararlos para esa instancia. Hay una pequeña introducción en la presentación que al final habla un poco de cómo se diseñan los circuitos eléctricos digitales. A medida que los circuitos han ido creciendo y el tamaño y la complejidad, hacer diseños como que se ha hecho muy complejo y se han necesitado muchas herramientas para que las cosas sean más abstractas. Oh, ¿por qué se cayó? Bueno, acá a la derecha tengo un plano de uno de los primeros procesadores que se diseñaron en Intel, que está hecho en papel. Se pueden imaginar que es un culo hacer esto en papel. Entiendo que el tamaño de este papel ocupaba como el tamaño de como una cancha de voleibol, creo, que dejaron así como en el piso de un gimnasio y hicieron todo el diseño en el suelo, porque ya era un diseño más o menos grande. Y hoy en día, no sé, como los Apple más nuevos tienen como, no sé, 10.000 trillones de transistores. Entonces, diseñar eso a mano es imposible. Eh, Esa tendencia de que como que todo ha ido siendo más compacto y hay cada vez más transistores en los circuitos integrados, obedece la ley de Moore, que no es una ley como que se demostró, sino que es una ley como empírica. Moore es uno de los fundadores de Intel, me parece, que él predijo que cada más o menos 2 años se iba a duplicar la cantidad de transistores en un circuito integrado por el mismo costo. Entonces es como una ley que la industria ha ido siguiendo más o menos porque cada 2 años se sigue esa regla y es como la meta que se pone la industria de semiconductores. Entonces, bueno, acá puse hoy en día hacer chips con miles de millones de transistores. Entonces hacer los diseños a mano ya no es factible. Básicamente, bueno, porque se hace muy complejo, porque hacer las cosas a mano, obviamente, es como que es muy propenso a errores, porque si uno se pasa a equivocar al hacer una cosa a mano, al final como que todo el diseño se muere y consume muchísimo tiempo. Entonces, hoy en día las cosas ya no se hacen a mano, sino que se hacen con herramientas que se llaman Computer Aided Design, que es CAD, y Electronic Design Automation, que es EDA. CAD probablemente les suena como AutoCAD, que al final es como hacer un diseño a través de un computador. Y EDA es una forma de automatizar las formas de hacer diseño, es decir, no voy a estar haciendo el diseño a mano, sino que, por ejemplo, a través de un código como esto, estoy programando lógica que se traduce en un circuito. De esa forma no estoy como haciendo el circuito, sino que estoy implementando la lógica que quiero que el circuito implemente. Como un paradigma un poco distinto. Eh, Aparte de hacerlo de esta forma, como computacionalmente, nos da herramientas para hacer la síntesis, que la síntesis se refiere a pasar de esto, de un código, a esto, a como un diseño con transistores, simulaciones, porque podemos hacer simulaciones en el computador, y bueno, debugging, porque si uno hace simulaciones puede encontrar errores y así va solucionando antes de mandar a fabricar tu diseño. Las herramientas de EDA que se ocupan para hacer estos diseños como de circuitos integrados se llaman HDLs o lenguajes de descripción de hardware, en el sentido de que estamos describiendo circuitos con lo que estamos escribiendo acá, ¿sí? Por eso es como el lenguaje de programación, por eso lenguaje, pero estamos describiendo hardware, no software, porque como lo que vimos ayer o como lo que uno hace en Python o en C, uno implementa software que se carga en un computador y el computador ya está hecho, no va a cambiar lo que hace el computador, sino que solamente cambia cómo lo programas. Con los HDL tú estás programando la lógica o el diseño mismo de los circuitos, ¿sí? Lo vuelvo a repetir porque la lógica es bien distinta. De hecho, yo una vez tuve una entrevista en la que hablé un poco de Verilog, porque como que en la pega se hacía un poco de eso. Yo hablaba como de programar cuando hablaba de Verilog y como que la gente me decía como, oye, eso no es programar, es como diseñar, para que tengan ojo que son como paradigmas distintos y la gente como más como pura en el área se enoja si es que uno dice como, hoy estoy programando, ¿verdad? No, estáis diseñando como un circuito. Bueno, entonces, ¿qué son los HDL? Son lenguajes especializados que se usan para programar circuitos lógicos. Acá de nuevo la palabra programar como que puede ser un poco como mal vista, tal vez diseñar es como una mejor palabra. Son lenguajes de alto nivel con los que especificamos hardware, además de analizar nuestro diseño previo a la fabricación. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Es que aquí estamos diseñando con puertas, no software, ¿sí? En la industria se ocupan más que nada dos. Uno es Verilog, que es el que el profe ve en el curso,
Otros VHDL, VHDL no se ocupa mucho porque, o se ocupa mucho, pero se está dejando un poco como académicamente porque es un lenguaje muy viejo. Creo que está diseñado como en los 70 o 80 y no se ha actualizado mucho, por lo tanto, Verilog está como agarrando más vuelo últimamente porque se ha ido actualizando con el tiempo. Hay una empresa que lo desarrolla como activamente, que es Synopsys, tal vez lo han escuchado. Eh, y es un poco más intuitivo entender Verilog que VHDL porque VHDL tiene una sintaxis harto más horrible. Aparte de eso hay más, está System Verilog, que es como la versión antigua de Verilog, System C y otros que, bueno, hay una variedad, pero esos son los más típicos. Verilog, VHDL y System Verilog. Ahí está el loguito del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Verilog? Tenemos como tres niveles distintos de abstracción en los que podemos implementar lógica. Por un lado tenemos el Gate Level Modeling, que es un diseño en base a compuertas, que es como lo que hemos estado viendo en el curso, ¿sí? Donde acá, por ejemplo, estamos haciendo un módulo de un full adder, donde tenemos ciertas entradas, ciertas salidas, y después acá empezamos a definir cables, porque tenemos que empezar a tirar conexiones entre como un cable y otro cable. Y fíjense que acá está como a nivel de compuertas la lógica que estamos implementando. Entonces fíjense que aquí se hace un XOR entre X e Y y el resultado queda en S1 y así se va haciendo todo. Hay que tener como presente un par de cosas que son un poco raras. Cuando uno define un módulo, que en general vamos a estar trabajando con módulos, tenemos las entradas, las salidas. Entonces, pensemos esto primero como una caja negra, donde tenemos las entradas ABC, las salidas S y C out, y después tenemos que empezar a hacer conexiones. Entonces, acá se definieron, por ejemplo, todas las compuertas que van a estar, porque hay dos XOR, dos AND y un OR. Pero para hacer las conexiones estas internas, esas de acá, ¿sí? Tenemos que definirnos como unos cables. Entonces acá, fíjense que sí, se definen unos wires, que son S1, C1, C2 y C3. De esa forma, podemos hacer las conexiones estas intermedias, porque a priori eso como que no existe, ¿sí? Como que nosotros tenemos solamente las entradas ABC, las salidas S y C, pronunciados. Entonces después vamos poniendo compuertas y necesitamos como poner estos cables intermedios. De ahí viene esta definición de los wires. Después, como que si nos vamos como a un nivel de abstracción un poco más alto, ya no vamos a estar hablando de compuertas lógicas, sino que vamos a estar hablando como de circuitos combinacionales, pero de una forma más descriptiva, en el sentido de que ya no vamos a implementar las compuertas en sí, sino que fíjense que acá estamos implementando solamente la lógica. Entonces, este es el mismo módulo, ¿sí? Pero acá está implementado como que la suma es simplemente la suma entre X, Y Sein. Esas son las entradas. Y bueno, acá el carry se pone de esta forma, es solamente una anotación para dejar como el carry aquí y la suma acá. Pero fíjense que ya la implementación es harto más chica. Y después cuando esto se sintetiza en un circuito, esto se va a traducir a esto de acá. Pero nosotros podemos trabajar simplemente con esto. Entonces, pueden notar que se hace un poco más fácil la implementación porque ya no tenemos que estar con el nivel de las compuertas, sino que podemos trabajar un nivel más abstracto y empezar a escribir la lógica, donde queremos que esto simplemente haga una suma. Esas son como las dos alternativas para hacer lógica combinacional. Después, para hacer cosas secuenciales, hay un tipo de modelación que se llama behavioral modeling, como de comportamiento, donde es más o menos lo mismo, pero ahora vamos a tener registros. Entonces, fíjense que acá uno podía definir wires, aquí vamos a estar definiendo registros, por ejemplo, un registro que es la suma y el shout, y como hablamos de circuitos combinacionales, perdón, secuenciales, tenemos que empezar a hablar como en una lógica en la que hay cambios, como de un reloj. En este caso no hay un reloj, pero está este bloque de always, donde este bloque se ejecuta siempre que haya un cambio aquí, o que se cumpla lo que está acá. Entonces fíjense que acá ponen X por Y por Sein. Esto significa que cada vez que haya un cambio en X, en Y o en Sein, se va a implementar esto de aquí, que es la misma suma de acá. Entonces, no es como una lógica combinacional tal cual, sino que aquí ya estamos hablando de una lógica secuencial porque tenemos registros y estamos hablando como de que ocurren cambios en flancos de alguna señal. Esto también se puede haber implementado con un clock y hubiera sido lo mismo. ¿Qué más? Cuando hablamos de registros acá, cuando ponemos como la palabra registro, siempre podemos pensar que es un flip-flop D, ¿sí? Entonces, zoom y seout va a quedar como en un flip-flop D y si es que hacemos cambios a la entrada sin que, como que haya un cambio en esto de aquí, en este paréntesis, que nos gatilla los cambios de abajo, como que la salida se mantiene porque está en un registro.
¿Sí? ¿Qué más? Bueno, una cosa que comentarles, porque al principio hace harto ruido esto. Ayer vimos un lenguaje de programación de software, sí, en Assembly, donde yo les decía que todo se ejecutaba como de arriba para abajo, línea por línea. Acá recordemos que esto no es un programa que se ejecuta, entonces esto no se ejecuta línea por línea, sino que como que todas las líneas se ejecutan en paralelo, lo podemos pensar de esa forma. No es como que cuando hagamos la suma acá, como que primero se hace el XOR y después así, sino que todo esto se ejecuta simultáneamente. Este código de aquí lo mismo. Fíjense que tenemos como, a ver, tenemos varias cosas acá, pero todo se va a ejecutar como en paralelo, por así decirlo, ¿sí? Porque, de nuevo, no hay como algo que se esté ejecutando, sino que esto después se traduce en un circuito. Hay que pensarlo así. ¿Alguna pregunta de esto hasta ahora? Aquí ya podemos ver como un poquito la sintaxis. Como lo más básico es que vamos a estar trabajando con módulos. Entonces, primero tenemos que definir los módulos, las entradas, las salidas. Después esto se cierra con el módulo. Cuando queremos hacer asignaciones, se ocupa el assign. ¿Qué más? Eso. Así que ya está como creado un registro, no es necesario ponerle assign porque ya está el registro, entonces como cosa de conectar, por así decirlo, la salida con lo que queremos que sea. Y así. Vamos a ver más ejemplos de código en la presentación y bueno, aquí también. Así que ahí podemos resolver más dudas. ¿Chico? Chico. ¿No me acuerdo que tenía aquí? Ah, ya me acuerdo. Eh, Hasta ahora vimos como un lenguaje para describir hardware, ¿cierto? Tenemos dos opciones cuando hacemos eso. Podemos montarlo en una FPGA o lo podemos mandar a fabricar en un ASIC. Ahora les explico qué está. Una FPGA, lo van a ver en cátedra, es una, se llama Field Programmable Gate Array, que significa que es un circuito con compuertas programables. Entonces, a ese integrado, que es una FPGA, le podemos mandar el código que tenemos y se va a configurar para que queden conectadas las compuertas que nosotros queremos que queden conectadas. Entonces, lo podemos pensar como que las FPGA están compuestas de bloques que tienen como todos los tipos de compuertas, tienen flip-flops y pueden rehacer como conexiones como ellos quieran. De esa forma, en las FPGA podemos programar que el circuito se como conecte de la forma que queremos para que se implemente la lógica que estamos diseñando. Esa es una FPGA, la gracia que tiene es que son programables. Entonces podemos programar nuestro circuito, si no funciona, cambiamos el código, lo volvemos a programar y queda de nuevo como reprogramado. De esa forma lo podemos reutilizar y el proceso de desarrollo se hace un poco más rápido. En cambio, los ASIC son, un ASIC es una Application Specific, sorry, Application Specific Integrated Circuit. Entonces, es un circuito integrado para una aplicación en específico. O sea, por ejemplo, si quisiéramos mandar a hacer este código de acá, y que quede en un chip, y que el chip solamente haga esto, eso sería un ASIC. Entonces, eso yo tendría que mandarlo a una fábrica y la fábrica tendría que como hacer todo el proceso de fabricarlo en silicio, montarlo como en un chip carrier y después me lo mandaría de vuelta. ¿Cuál es el problema de eso? Ese proceso de fabricación suele demorar como un año, suele costar como millones de dólares, y si es que fallas, tienes que volver a mandar a hacer todo de nuevo. Entonces, se pueden imaginar que una FPGA suena más conveniente, ¿sí? El problema de las FPGAs es que una compuerta te ocupa mucho más espacio porque es como un array de compuertas que se puede reconectar en como un bloque para un AND, por ejemplo, también tiene un OR, un XOR, tiene muchas compuertas metidas, pero solo se conecta a una. Entonces las FPGAs ocupan mucho más espacio. Acá le hice como una tablita de como un FPGA versus un ASIC. El FPGA tiene como un diseño, un proceso de diseño rápido, porque podemos hacer todo de una, cargarlo a la placa de la FPGA y listo, el programa ya está funcionando. En cambio, los ASICs son largos los procesos porque, bueno, un año hay que hablar con la fábrica tiene problemas o tiene como requerimientos específicos a los que hay que adaptarse, entonces es harto más complejo y demora mucho más. Las FPGA como que pagáis una vez por la FPGA, después la reprogramas, todo bien. Los ASIC tenéis que hacer como una inversión muy grande de dinero para que hagan las máscaras en la fábrica. Si las máscaras están malas, después hay que volver a hacerlas, etcétera. Entonces, muy caro. Bueno, acá hablan como de que si es que uno está haciendo como una solución, hay como un tiempo más rápido en time to market, entonces si como que puedes llegar más rápido a un producto final y venderlo versus una ASIC.
El problema, bueno, hasta aquí como que ganaban las FPGA y aquí empiezan los problemas de la FPGA, que es mucho más lento porque tienen un reloj interno que al final está como regulado un poco por el tamaño de tu implementación y del oscilador interno, entonces las FPGA suelen ser más lentas, los ASIC pueden ser mucho más rápidos. Otro problema es que si queremos como escalar mucho nuestro producto, por ejemplo, si estuviéramos vendiendo algo, no sé, una tele en la que vamos a tener un integrado y queremos vender, no sé, millones de teles, una FPGA va a ser mucho más caro porque cada FPGA es más cara que una ASIC. Como que si estamos hablando de mucho volumen, los ASIC empiezan a tener mucho más sentido. Pueden así, pueden ver la tabla en más detalle. En general, el desarrollo se suele hacer en FPGAs y después uno pasa a un ASIC. Pero, por ejemplo, los procesadores como más modernos no se pueden montar en una FPGA, porque el procesador en sí es demasiado grande y no hay FPGAs tan grandes para montarlas. Entonces, lo que se suele hacer es que se monta, por ejemplo, un core o parte de un core en una FPGA y después cuando uno hace un procesador, no sé, de 64 core, lo mandáis a hacer nomás, porque tienes que confiar así, cruzar los dedos en que va a funcionar todo junto. Acá a la izquierda le tengo como el flujo de cómo vamos a estar trabajando en el laboratorio, desde el diseño a la implementación en la FPGA. Entonces, primero vamos a partir del código fuente, que es lo que vamos a ver en el auxiliar, pero después en el lab ustedes van a tener que hacer todo eso. El código fuente se hace el netlist o la síntesis, que es básicamente cómo la FPGA va a implementar esto en compuertas y cómo va a hacer todo el rerouting interno para que la implementación quede realmente programada. Después queda el Map, Place and Route, que es parte como del Netflix en verdad, que es esta parte de como rutear efectivamente todos los cables y todas las compuertas por donde tiene que ir. Después viene este bitstream que genera como un archivo binario, que es como el producto de lo anterior, que eso es lo que uno le puede cargar a a la placa de la FPGA. Entonces, este bitstream es finalmente lo que entiende la FPGA y eso es como lo que ella necesita para programarse. Finalmente ya viene como cargarlo y testearlo en la placa. Para que entiendan cómo es, porque después creo que viene código, ¿sí? La placa con la que vamos a estar trabajando es esta, el profe igual la va a traer y la van a poder ver en clase. La foto no se ve muy grande, pero si se fijan, eso es la FPGA, ese circuito integrado grande del medio, y después alrededor hay puros periféricos. Entonces, fíjense que acá hay botones, acá dice el segment display, hay conectores. Esto me suena que tiene como un cable VGA, uno puede sacarlo a un monitor, eh, más botones, tiene LEDs, etcétera. Entonces, como que está la FPGA montada en medio, uno se conecta a la placa y a la placa le subes como todo lo que uno necesita. Y la idea es que uno pueda configurar estos botones para que después esos botones se rerouten a cierto cable, a cierta entrada, y después las salidas pueden ir a los LEDs o a los segment display. Em, la siguiente parte de esta presentación es un poco como un resumen, o bueno, vamos a ver los códigos que les vamos a pasar en el laboratorio y que van a tener que como adaptar para que hagan lo que les están pidiendo. Entonces, primero tenemos un contador, que es el que tenemos acá, así que no lo voy a ver en tanto detalle, pero básicamente, creo que es el que está acá. Sí, me parece que este está en el Labrador, que es un contador de 8 bits. No lo voy a entrar mucho en detalle ahora porque la P1 es explicar qué es lo que hace, pero es un contador de 8 bits, lo podemos fechar. Después tenemos un decodificador, entonces esto decodifica un contador de 8 bits para mostrarlo en un display de 7 segmentos, ¿sí? Porque el 8 bits lo vamos a tener como un contador de 8 bits simplemente, pero en el 7 segment display necesitamos como pasarlo a decimal y después como formatearlo para que quede bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este código es un poco horrible, pero básicamente lo que hacen es que están tomando un reloj que van a usar en este 7 Segment Display, el contador, y después esto es lo que va a salir a los 7 Segment Display para que muestren lo que nosotros queremos mostrar. Como son 8 bits, necesitamos dos números, me parece, decimales, ¿o no? Bueno, necesitaríamos tres, creo. O sea, nos van a necesitar tres dígitos decimales, tres segment display, para mostrar todo lo que queremos mostrar. Me parece que eso es lo que hacen aquí, donde básicamente lo que hacen acá, este es como el conversor binario a decimal.
es un poco horrible, pero lo que está pasando aquí es que están como poniéndose en cada caso. Entonces acá fíjense que va el uno 2 3 hasta el 8. Sí, no, hasta el 7, perdón, del 1 al 7. Y acá están haciendo la codificación o sea, en cómo tienen que conectarse al Seven Segment Display. Entonces, insisto, es un poco horrible, pero fíjense que acá, por ejemplo, el uno tiene 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, si vamos a este diagramita del Seven Segment Display, tenemos un uno y después acá tenemos dos ceros, entonces estos van a estar prendidos y todo esto va a estar apagado. Por lo tanto, vamos a estar mostrando un uno. Y así para cada caso, si ven cada uno de los casos, van a ver que esta es como la codificación que necesitamos para mostrar en el Seven Segment Display el número en decimal que tenemos ahora en binario. Después acá se hace como un re-ruteo de esto de acá, pero para que vayan como a los ánodos y a los cátodos, perdón, al ánodo correcto del Seven Segment Display. Este bloque podemos ignorarlo, la verdad, porque no van a tener que modificarlo en el laboratorio, pero quería explicarlo un poco, porque igual es interesante cómo está implementado. Acá me parece que, eh, sí, aquí lo que ocurre es que tenemos tres Seven Segment Display distintos y estamos como eligiendo, creo, cuál es el que vamos a aprender en cada momento, porque solo podemos prender uno a la vez. Pero si prendemos los tres como en cada señal de reloj prendemos uno, dos, tres, uno, dos, tres, y todo el rato, como que para nosotros va a percibir que los tres están prendidos constantemente, que eso lo vamos a hacer muy rápido. Eso es más o menos lo que hace este código. Después tenemos un contador. Esto Mm. Esto es simplemente como la unión de los dos módulos anteriores. Entonces, fíjense que aquí tenemos el contador, lo estamos instanciando. Aquí tenemos el decodificador. Y después estos son cables y formas de conectarlos entre ellos. Porque cuando instanciamos los módulos, tenemos que darle todas las señales que nos pedía de entrada y recibir las que tiene de salida. Entonces, tenemos que crear esas señales cuando no las tenemos. Por ejemplo, como input, aquí tenemos el clock, el reset, el switch, pero necesitamos como este count, que es un registro como intermedio porque sale del counter y tiene que entrar al LED decoder. Por eso lo creamos como un wire y que entra acá. Bueno, aquí sale como una salida y después acá entra como una entrada. Eso, creo que esos son todos. Ah, no. Este es un último archivo que van a tener que estar utilizando, que no es un código de Verilog, sino que es como un archivo de restricciones en el que vamos a configurar las salidas y las entradas para que vayan, por ejemplo, a un botón o a un LED de la placa. Entonces, este archivo es particular de la placa con la que ustedes van a estar trabajando. Y si se fijan, por ejemplo, acá están todos los switches. Y aquí al final están puestos como con cosas arbitrarias, pero nosotros lo podemos cambiar. Si se fijan, atrás teníamos una entrada que es un switch, ¿sí? Y aquí tenemos el switch. Entonces, si yo aquí pongo el mismo nombre de señal que allá atrás, me va a conectar esto con lo anterior. Y esto está conectado a un botón, que bueno, es este botón, está en el pin tanto de la FPGA. Entonces, ¿qué hacemos con este archivo XDC? Vamos a conectar, por ejemplo, los Seven Segment Display, los botones que necesitemos, a como las señales internas de nuestro código. Y al final lo que hay que hacer acá es como si queremos otro switch, sacamos el gato acá para desconectar esa línea y aquí ponemos la señal que queremos que vaya a ese switch. Lo otro, aquí se configura el reloj. Uno puede configurarlo con eh, distintos periodos, con distintas frecuencias. Como la FPGA internamente tiene algunos osciladores, entonces uno puede elegir entre unos y otros y puede hacer distintas señales de reloj. Acá creo que está con un reloj de 100 MHz. Eso, este archivo es bien grande porque si se fijaron la FPGA de la foto que les mostré, esta, tiene caleta de cosas, pero más que nada nosotros vamos a estar trabajando con estos botones de aquí, con 12 Second Display y sería. Creo que eso es la presentación. Sé que es como un poco harto, así que alguna pregunta hasta ahora o partimos con el sí. ¿En la anterior cuántas FPGA hay? Hay un 10. Y entonces de nuevo van a tener que ser grupos de 3 o bueno, de 4. Así que sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Vamos a partir con el app. Sí. Como les decía, la pregunta uno, voy a cambiar esto aquí.
Va, sí, sí. Dejar de compartir acá, perdón. Dejar de ya, ahora sí. Como les decía, la pregunta uno, nos están pasando el mismo código del counter que les mostré, que es el que van a estar ocupando en el laboratorio, y nos hacen un par de preguntas. Entonces nos están diciendo, eh, 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 bueno, nos pasan el código para el módulo counter, describe el comportamiento del módulo, que hacen las señales de reset y de switch, explica el comportamiento del módulo cuando el reset está en alto y switch se niega. Después nos piden hacer un análisis temporal del módulo para observar el comportamiento de las señales en el tiempo, y nos piden como estas tres cosas de acá. Los análisis temporales son básicamente ver en el tiempo cómo se comporta este código. Entonces vamos a ir viendo como qué pasa en cada señal y vamos a hacer como la forma de la onda. De hecho, acabo de cachar que no me dejé mucho espacio para eso, pero tal vez lo hacemos aquí. Y yo creo que esto se puede borrar. Entonces, ¿alguna idea así como viendo el código? ¿Alguien tiene como una intuición de lo que hace, qué hace cada parte del código, así como cualquier cosa? Díganme como qué se les ocurre. No hay respuestas incorrectas. ¿Nada? ¿No? Ya el cero, se dice como el cero al todo, controla claro, controla un reloj y después cuenta los bits del. Ya, voy a explicar un poco la anotación primero. Acá tenemos tres, estos son como tres señales de entrada. Entonces, estas son señales de un bit. ¿Cómo sé que son señales de un bit? Porque simplemente dice input y después clock, reset y switch. Entonces, como que son solamente un cable, pensémoslo así. Dime. El segundo input es un output. Probablemente sí. Gracias. Entonces, les decía como, pensemos esto como tres cables, donde si vemos como el diagrama como que esto fuera un bloque con una caja negra, vamos a tener tres entradas acá. Esto lo voy a poner off. Vamos a tener tres entradas que son clock, clock, reset y switch. Entonces son nuestras tres entradas. Y después en la salida tenemos dos cosas, un reloj y un contador. Esta notación de acá, se refiere que es un array, no, o como un vector. No es solamente un cable, sino que son tres cables. Entonces, ¿por qué son tres? Porque va del cero al 2. Entonces, cero, uno, 2. Son tres. Notación confusa, pero así es. Entonces, esto lo podemos pensar como una señal de 3 bits y la salida del count, si va de 7 a cero, va a ser una señal de 8 bits. Entonces, estas van a ser nuestras salidas. Bueno, le voy a poner clock out y el count. Entonces esto lo podemos pensar como que en verdad son tres cables, o dependiendo de cómo se anote, puede ir un 3 acá, puede ir un 8 aquí. Eso va a depender un poco de la anotación, pero lo podemos pensar como un bus de datos. Así como en Logi5, donde tenemos como un cable negro que tiene muchos cablecitos adentro, es como lo mismo, solo que este es de 8 bits y este es de 3 bits. Esa es la definición del módulo. Básicamente, cuando definimos un módulo tenemos que tener inputs, tenemos que tener outputs. Bueno, no es necesario tener. Sí, creo que no es necesario tener inputs y outputs, o sea, puede no haber alguno de los dos, pero tenemos que definirlos acá dentro del paréntesis. Lo siguiente que ocurre es que me estoy creando un registro, que le estoy poniendo CNT, count. Fíjense que este es un registro de 34 bits. Y por el nombre CNT podemos pensar, o se nos puede ocurrir que es como un contador, ¿sí? Voy a saltarme un poco el código.
O sea, me voy a saltar eso que dice initial, me voy a saltar eso que dice always. Y fíjense que acá hay unas asignaciones al final del código. Entonces, las asignaciones es para, en general, darle a un output, como conectarlo a un cable que tenemos interno. Entonces, fíjense que aquí el count del 7 al 0, es decir, los 8 bits del count, lo estoy conectando del bit 33 al 26 del CNT. Entonces, acá estoy eligiendo como los 8 bits más significativos, lo que voy a poner, de CNT. Entonces, le estoy asignando a la salida, a los 8 bits de la salida, los 8 bits más significativos del CNT. Entonces, como que este es un counter de 34 bits y este es un counter de 8 bits. Vamos a pensarlo así de un momento. Voy a explicar brevemente por qué estamos haciendo esto. Recordemos que cuando les mostré ese archivo de constraints, el reloj funciona a 100 MHz. Muy rápido, ¿sí? Por lo tanto, si pusiéramos simplemente el count directo a esos 8 bits, si estuviéramos contando 100 MHz a esa velocidad, va a ser demasiado rápido. Entonces, esto lo podemos pensar como un divisor de frecuencia, en el sentido de que estamos tomando los 8 bits más significativos para que los 26 menos significativos estén como cambiando, o sea, estén contando, para como que el reloj vaya un poco más lento, ¿sí? Porque tienen que contar primero los 26 bits, y cuando hay un cambio en el 27, ahí recién lo voy a ver en la salida del cable. Por lo tanto, es como el reloj más lento. De esa forma, cuando ustedes estén trabajando en la placa, van a ver como a una velocidad razonable los cambios del reloj, porque esto es demasiado rápido. Después acá estoy asignándole estos bits, o sea, le estoy asignando como del 17 al 15, 7, voy a poner así, 16, 16 y 15 bits, se los estoy asignando al clock del 7 sí. Y aquí esto no es necesario, pero está implementado así para que sea un poco más lento. De nuevo, esto es como un divisor de frecuencia, pero estamos tomando los bits del 17 al 15. Entonces, esto cuenta más rápido que esto, ¿cierto? Porque los bits son menos significativos, por lo tanto van a estar cambiando más rápido. Y este va a ser el reloj que vamos a usar para el 7 segment display. Al display de 7 segmentos le podemos pasar el reloj de 100 MHz, pero no es necesario pasarle el reloj de 100 MHz porque nosotros no distinguimos como más de 100 Hz. Entonces, este es como un reloj que va un poco más lento, que es el que va a estar ciclando entre el primer display de su segmento, el segundo y el tercero. Y si se acuerdan de la presentación, había una parte del código que yo les decía que era como una parte en la que seleccionábamos qué es el segment display está activo, porque no podemos tener los tres activados simultáneamente, sino que tenemos que prender uno, después el segundo y después el tercero, después de nuevo el primero, el segundo y el tercero. Y si eso lo hacemos suficientemente rápido, nosotros, como tenemos una tasa como lenta de visión, vamos a ver como que los tres están prendidos a la vez. Este reloj es el que hace eso de seleccionar el primero, el segundo y el tercero. El primero, el segundo y el tercero. Y va un poco más lento que los 100 MHz, solo porque no es necesario que vaya a 100 MHz. Por eso se hace esta división de frecuencia. Si se fijan, estoy leyendo el código como no en orden, de nuevo, porque no es necesario leerlo en orden, ¿sí? Porque al final esto es como lo que va a ir pasando, o sea, esto va a pasar como todo en paralelo y va a estar conectado siempre que hacemos esta asignación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Sí. No caché lo de assign. La SAG se ocupa para asignar una salida a una entrada o a un cable, mejor dicho. Entonces, acá estamos usando el assign para asignar los 8 bits de count, que es nuestra salida, ¿sí? A los 8 bits más significativos de CNT, que es nuestro contador como grande, de 4 bits. Hay una excepción a lo que dije. Cuando uno trabaja con un registro, si es que este count acá fuera un registro, o sea, yo le pusiera reg, no es necesario poner el assign, ¿ya? Ahí puedo directamente ponerle count igual tanto. Pero cuando es un cable simplemente, como en este caso, cuando está así, que es un cable, tenemos que usar este statement de assign para después asignarle mucho y sector. No sé si queremos claro. Coma. Ahí voy. Sí. Primero estamos asignando eh, claro, a todos los de 0 a los 33 bits.
Solo los más significativos. Porque nuestro contador es de 8 bits. Entonces no podemos meterle los 34 bits. Sí. ¿Por qué no usamos los 34? Porque el count después va a un display. Y si son 8 bits, podemos representar de 0 a 255. Y es más razonable que de 0 a 34 bits son caleta. Eso. ¿Alguna otra pregunta de esta primera que expliqué? ¿No? Ya sigamos. Después hay dos bloques, si se fijan. Primero está este bloque de acá, como initial, y está este bloque de always, que va de aquí hasta acá. Voy a explicar primero el initial porque es un poco más fácil. Esto es algo que se ejecuta solo la primera vez que empieza el módulo. Entonces, esto se ejecuta solo la primera vez. De ahí el nombre inicial. Entonces, aquí me faltó un punto y coma. ¿Qué estamos haciendo la primera vez que comienza el código? O que, perdón, se inicia este módulo, es que vamos a asignar al CNT, a este contador de 34 bits, le vamos a poner un cero. ¿Qué es la notación de acá? Esto de como comilla B me indica que lo que voy a poner acá es como un número en binario, entonces es como, bueno, número en binario. Y este 34 me dice que son 34 bits. Entonces, esto es bueno, un número de 34 bits, creo. Y le estoy asignando un cero. Acá yo puedo poner un número en decimal, ¿sí? Pero esto de aquí me lo convierte a binario. Entonces aquí yo puedo poner lo que quiera, puedo poner 5, pero esto me lo va a convertir en binario. ¿Cuál es la gracia de anotarlo de esta forma? Porque yo igual podría aquí ponerle count igual y el número. Si yo hago eso, tengo que poner el número en binario y completo. Entonces tendría que poner 34 ceros en este caso. Esta anotación me ahorra toda esa paja de escribir todo el número que quiero poner. Entonces, esto es equivalente a poner 34 ceros. Esto, 34. Pregunta. Eso es como para que empecemos desde cero. Claro, eso es porque queremos empezar desde el cero. Y después se puede poner como que en un laboratorio tuvieron que hacer que se volviera, no sé, a 15, Claro, 16. Se puede poner, no, no sé si un inicio, pero otro tipo de este tipo de bloque. claro, mira, por ejemplo, aquí hacemos una asignación parecida donde al count le estamos asignando un valor. Spoiler, esto es lo que pasa cuando se activa la señal de reset. Entonces, acá yo estoy poniendo que se resetea en cero. Pero como decís tú, si es que no hubieras dicho en el lab como, oye, cuando se resetee quiero que parta en 15, aquí prefiero en 15. Pero no, no es el caso. ¿Por qué le pusiste un punto como? Sí, era un punto. Preguntas del bloque de initial. Al final, si lo queremos pensar como lo que vimos ayer, es como lo que uno tiene que hacer al principio, de que en un comienzo uno no sabe qué es lo que hay aquí cuando recién creamos el registro. Entonces tenemos que forzarlo a que inicialmente sea cero. Porque acá al principio puede haber basura, puede haber cualquier número. Dime. La B, mira. La P es para indicar que es un número en binario. O sea que esto se va a traducir a un número en binario. Pero específicamente el CRD es 34 ceros Podría levantar 34 ceros. y Y ahora lo mismo. le van a dar como lo anterior, si la dejan. ¿Cómo? Un Sí, y cero. al final, cero es para el diario, Sí. yo creo que pase de 34 con el valor cero. Y lo digan cualquier parte. Eso es como esta anotación. Quiero un valor de cero de 34 bits. Ah, ya. ¿Sí? Eso a lo que decía antes, como se traduce en escribir 34 ceros. Pero yo aquí no puedo poner igual cero. Eso Verilog no lo entiende. Que tiene que ser un cero, pero de 34 bits de largo. Que no es lo mismo que simplemente un cero. ¿Qué es lo que pasa al final? Esto es de 34 de largo. Si tú le pones igual cero, cero es de uno de largo. Entonces, como que tenéis que decirle que ese cero es de 34 bits. Es como un poco por eso sale esta notación. Sí. Ahora, ¿más preguntas? Dime. O sea, la B es de binario o de bits. Sí. De, de bits. Sí. Uno puede escribir
distintas cosas acá, pero la verdad yo siempre hago esto. No, nunca me ha pasado como que quiera escribir algo de otra forma, pero tal vez a veces puede pasar. Ya, ¿qué pasa en el bloque de always? Como les spoileé antes, este bloque, desde el begin al talent, se ejecuta cuando pasa esto de acá, lo que está entre paréntesis. La notación es así, se escribe always, después una arroba y el paréntesis. Entonces en el paréntesis ponemos todo lo que queremos que ocurra, o perdón, lo que gatilla este bloque de acá. Entonces acá fíjense que lo que va a pasar es que se va a activar en un flanco negativo del reloj. Eso significa que el reloj va a venir así. Cuando hay un flanco negativo, es decir, el reloj está bajando, se va a activar este bloque de acá. Acá nosotros podemos poner negedge, eso significa que está en un flanco negativo, pero también podemos ponerle post edge. Y eso se activaría en un flanco de subida. Eh, Esto generalmente, si es negate o postage, va a venir dado de lo que uno necesita, ¿sí? El profe le puede poner en el control como implemente un módulo que se active con un flanco de reloj positivo, pone el postage. Si le pone el flanco de reloj negativo, negate. Acá igual pueden ir más cosas. Fíjense que la señal de clock es como arbitrario, ¿verdad? Yo igual podría poner reset, switch, puedo poner lo que quiera acá. Si es que no tenemos una señal de reloj, que a veces pasa que no tenemos una señal de reloj, yo podría poner reset y switch. Y así esto se va a activar solamente cuando hay cambios en reset y hay cambios en switch. No es el caso porque queremos que se active como se llama en el clock. Si no tuviéramos clock, tendremos que tener negate switch. Depende en qué momento queremos que se gatille esta lógica de aquí. O puedo ser switch, pero con el input switch. Sí, pero ahí tenemos. Claro, sí, a lo que voy, yo igual podría poner esto aquí. O un for, ya. Negate, no sé, el switch. Ya. De esa forma esto se va a activar cuando hay flancos de reloj. Y cuando hay flancos en el switch. Cuando yo aprieto con el switch, también se va a dar directo independiente de donde esté el reloj. A eso me refiero. En el AP2 vamos a ver un caso en el que aquí hay que poner más cosas, así que ahí les... Ya. ¿Qué va a pasar en este bloque Office? Esta parte está escrita un poco horrible, pero aquí ya podemos empezar como a pensar como la lógica tradicional de cómo los lenguajes de programación con los if-else. Entonces, acá hay dos if. Esto se va a ejecutar cuando esto es uno, ¿sí? Entonces, cuando el reset es uno y cuando el switch es uno, vamos a ejecutar este requisito acá. Si el reset es uno y switch es cero, vamos a llegar a este else de aquí. Entonces, vamos a hacer esto acá. Y cuando reset es cero, vamos a caer acá. Entonces, veamos qué pasa en cada caso. Esto de aquí, dijimos que era reset igual uno y switch igual uno. ¿Qué está pasando? Count está siendo igual a count más un 1. O sea, un uno de 34 bits de 33 ceros y un 1. Entonces, count está contando hacia arriba. En el caso de acá, cuando tenemos reset igual uno y switch 0, notemos que el count es igual al count menos, acá es menos, 1. Entonces, cuando el switch es uno, el reloj va hacia arriba o contamos hacia arriba. Cuando el switch es cero, contamos hacia abajo. Eso es lo que hace nuestro contador. ¿Y qué pasa en este caso que es reset igual cero y el switch no importa? El contador se hace cero. Entonces, la señal de reset se activa con un cero. Y de esa forma vamos a hacer que el count sea cero. Entonces, con el switch en uno y el reset en uno contamos hacia arriba, el reset en uno, el switch en cero contamos hacia abajo, y con el reset en cero dejamos el contador en cero. Sí, Entonces poner if es como una. sí, como una. Ya. Sí. Acá no puse, claro, igual podía poner como if reset and switch, eso igual sería válido, pero como quería caer en estas dos condiciones de else, lo puse con dos ifs. Igual me da como si se cumple esto o con el Sí. else para dos casos. Claro, sí.
Eh, Hay una cosa que no les mencioné. que Acá estábamos usando un igual, aquí igual estamos usando un igual, y acá estamos usando como una flecha, como un menor y un igual. ¿Qué significa esto? Esta notación la podemos usar solamente dentro de los bloques always. Y esto significa que las asignaciones se hacen como todas a la vez. Es una cosa un poco rara porque dentro de los bloques always a veces nace esta lógica de que las cosas se ejecutan por línea. Cuando se ejecutan por línea no usamos esto, lo anotamos así. De esa forma, bueno, aquí siempre estoy asignando el count, pero a veces vamos a tener distintas asignaciones dentro del bloque always. Entonces, si hacemos esto, ahora se me olvidó cuál era el nombre de esta anotación, las cosas se van a ejecutar como línea por línea. Entonces, ¿cuándo queremos hacer eso? Cuando, por ejemplo, en la segunda línea queremos que se ejecute después de la primera, porque a veces puede pasar eso de que queremos que las cosas vayan de una porque un resultado afecta al siguiente. En cambio, con esta anotación del menor acá, estas tres cosas se ejecutarían en paralelo, si es que pudieran ejecutarse en paralelo, porque en este caso siempre vamos a caer solo en una. Pero puede darse que a veces uno va a tener varias asignaciones acá, y ahí va a depender si es que queremos que sean todas juntas, usamos el menor igual. Si queremos que vayan secuencialmente, usamos simplemente el igual. ¿Tenéis una pregunta o...? Eso que, o sea, que acá no lo necesitamos. No, acá no lo necesitamos porque siempre vamos a caer en alguno de los casos. Cuando no se necesita, siempre es mejor usar esta notación, porque es más rápido. Entonces ahí tenemos la lógica del circuito. Básicamente, cuando recién se prende, vamos a dejar el contador en cero. Después, si es que el reset está en uno y el switch en uno contamos hacia arriba, el switch en cero contamos hacia abajo, el reset en cero se resetea todo. Y después asignamos al contador que sale del bloque los 8 bits más significativos y tomamos esta señal de reloj. ¿Tenéis el proof? Sí, ahí cuando decís que contamos hacia arriba, es que el último bit ponen uno o todos los bits se ponen en uno. Es que le estamos sumando uno al valor actual del contador. Entonces, si el contador está en cero y el switch lo tenemos en uno, va a contar cero, uno, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Pero si el switch está en cero, voy a empezar a contar hacia abajo. 5, 0, 3, 2, 1, 0, perdón. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y después paso un underflow y nos iríamos a 255. Bueno, no dice 255, sino que 34 bits de puro 1. ¿Sí? No. Porque yo les pensaba que como estas razones 34,3, ¿no? Eran como 34 bits que son uno. Ya. Esto es el número que yo quiero, el número en decimal, que yo quiero representar con 34 bits. Entonces, esto, un puro cero y un 1 al final. Y acá, un 33 ceros. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera aquí, cuando el reset se hace, no sé, digamos que sea 7, a ver, así 7. Serían muchos ceros y después terminaría en 3 1. Porque si eso es un 7. 4 más 2 no. Sí, y después acá por cero. Entonces, este valor es condicional, pero esto me está indicando que lo quiero representar con 34 bits. ¿Hay una pregunta por acá? Dime. ¿Qué pasaba si que el contador está en cero y el switch está en cero? ¿Cómo? Así que, Ah, en este caso, claro, el contador está en cero. el cero El que está en cero. ocurre un underflow. Entonces, como que si tengo puros ceros y el resto 1, me quedan puros unos. Y ahí sí Y ahí conseguiría. Sí, no se equivocamos. Entonces, si fueran 8 bits, el cero pasaríamos a 255, 254, 253, 252. Ya. Y ahora que, dime. menor igual. ¿Qué buena función tenía? Hace que todas las asignaciones dentro del bloque always sean todas en paralelo a la vez. ¿Sí? Que a veces puede pasar de que, por ejemplo, acá tenemos un count más uno y antes de que termine el módulo tenemos otro count, no sé, más 7, ponte tú. Si siempre estuviéramos sumando 7, porque sí. Si queremos que eso sea en paralelo, ocurrirían las dos a la vez
y no sé qué pasaría en este caso, pero si quisiéramos que todo sea como secuencial, tendríamos que poner simplemente igual acá. Y así primero se sumaría uno, después se sumaría 7. Ya, lo que nos piden en el out es, bueno, ya como que entendimos el código, entendimos qué hacían las señales de reset y de switch, así que eh, tenemos que hacer este como análisis temporal para y ver estos casos de acá. Entonces vamos a ver qué pasa si mantenemos el reset en alto, switch en alto por un periodo de tiempo y luego el switch cambia a bajo. Tenemos que hacer también que cambie reset a alto momentáneamente y devolviendo a alto luego de menos de un ciclo de reloj. Eh, sí. Y finalmente tenemos que negar switch varias veces en diferentes instantes de tiempo. Entonces, voy a dejar el resto, lo de la derecha lo voy a dejar ahí porque es como lo importante. Voy a borrar esto de acá y vamos a hacer el análisis aquí. Recordemos simplemente que el count va a empezar en cero por esto de acá. Así que voy a borrar esto primero. Ah, no, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué decimos al principio claro que iba a tener 34 bits o era literalmente era de más? Es arbitrario. Ahí. Sí. Así está implementado en el código que les pasan en el lab. Pero no sé si quieren, pueden jugar, pueden hacerlo más largo, más corto y ven qué pasa. Ya, el análisis temporal consiste en lo siguiente. Esto lo vamos a hacer en la pizarra. Cuando lo hagan en el lab, pueden usar un simulador para hacer esto mismo. Y ahí van a ver como que uno puede ver todas las señales y ver la forma de onda de todas las señales. Y es harto más fácil verlo de esa forma. Pero ahora no tenemos eso, así que lo voy a simular yo en la pizarra. Vamos a ver todas las señales. Entonces voy a poner aquí la señal de clock, el reset, el switch. Queremos el 7 segment clock no lo voy a poner porque da lo mismo, pero vamos a poner el CNT y el count. Y ahí el análisis temporal consiste en que vamos a poner acá una escala de tiempo y voy a hacer como ciclos de reloj. Entonces vamos a hacer esto así. Y recordemos que esto se activa con flancos negativos del reloj. Entonces, cuando el reloj baja, van a ocurrir cambios. Así que en esos flancos, en estos de acá, los que bajan, voy a poner una línea punteada porque son los momentos que nos interesan. Y aquí el tiempo está como en unidades arbitrarias. Si quieren, cuando ustedes lo simulen, van a tener que hacer una señal de reloj y como simular cosas. Pero podemos pensarlo como ciclos de reloj simplemente. O sea, yo lo puedo poner como uno 2 3 4 5 6 7. Cuando ustedes hacen esta simulación, importa una cosa que yo no puse en la pizarra, que es la primera línea del módulo que dice timescale, que es la escala de tiempo a la que se simula nuestro circuito. Entonces, en este caso se va a simular con una resolución de un nanosegundo con un error de un picosegundo. Solamente tengan en cuenta que cuando quieren simular un módulo, esta línea tiene que ir. Y lo pueden pensar como que los saltos van a ser de un nanosegundo. ¿Sí? Pero da un poco lo mismo. Si es que tienen algún problema con la simulación, quizá pueden hacer ese número más chico. Si es que la simulación se les demora demasiado, pongan ese número un poco más grande. Eso. Ya. Y tenemos que hacer como todas estas condiciones. Voy a intentar que todas como quepan acá. Lo primero es mantener el reset en alto y switch en alto por un periodo de tiempo, luego cambiar el switch a bajo. Entonces, aquí pensemos como que cada fila, por así decirlo, de la señal tiene como su cero y su uno. Entonces, el clock está oscilando entre cero uno todo el rato. Después de reset, igual va a tener como cero uno y digamos que va a partir en uno y nos están pidiendo que el switch baje. Y entonces voy a dejarlo por ahí. Y el switch va a partir en uno, acá lo voy a bajar a cero y después hagamos que suba. Y ahí tenemos la primera condición. Después nos dice cambia el reset abajo momentáneamente, devolviendo alto luego de al menos un ciclo de reloj. Entonces,
Voy a poner acá reset en bajo, va a estar ese ciclo de reloj en bajo, le voy a poner dos ciclos de reloj en bajo y después va a subir. Y después nos piden en la tercera negar varias veces switch en distintos instantes de tiempo. Entonces, no sé, neguemos acá switch, neguémoslo de nuevo y de nuevo. Una pregunta. Dime, Eh, ¿Por qué el bajo y después lo volviste de los para arriba? acá, Porque el switch dice mantener reset en alto y switch en alto por un periodo de tiempo y luego cambiar switch a abajo. mantener reset en alto, switch en alto, confirm. No dice volver, ¿o sí? O sea, aquí, bueno, pero es que la tercera dice como niegue varias veces en niegue switch varias veces en distintos instantes de tiempo. Por eso, como para que tú ibas. Pero sí, igual podía, bueno, dejémoslo con tus dos ciclos. Ya. Ojo que las cosas que tenemos que definir aquí son solamente las entradas. Entonces yo definí el clock, definí el reset, definí el switch con la forma de onda que yo quiera. Y eso en el simulador ustedes también lo pueden hacer. Pueden generar una señal de reloj, pueden hacer estos cambios en el momento que ustedes quieran y después se les van a generar estas entradas para que entren al módulo y se generen las salidas. Em, Otra cosa, recordemos que reset y switch van a ser botones después. Por eso como que estos flancos los estoy poniendo como en cualquier momento, porque ustedes pueden apretar el botón en cualquier momento. Así que no es necesario que estén en un flanco de reloj ni nada. Pueden ir en cualquier momento. Lo importante es qué ocurre en el flanco de reloj. Ahí es donde leemos como el valor de reset y de switch. Pero entre este periodo no pasa nada. De hecho, lo que vamos a hacer es meter aquí un reset, por ejemplo, como que haga esto. Y vamos a ver qué pasa. Y ahora lo que tenemos que ir haciendo es ver qué va a pasar con nuestras señales de CNT y de count, porque esas son salidas, ¿cierto? Y bueno, count es una salida y CNT es una señal interna, que igual la podemos poner acá dentro del simulador y ver qué cambios va a ir teniendo. Recordemos que count es de 34 bits y, perdón, CNT es de 34 y count es de 8. Entonces no lo puedo anotar como 0, 1 porque no tiene sentido. Tendría que poner 34 señales como count 0, count 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero esto sería demasiado gigante. La notación que se suele ocupar es la siguiente, en la que vamos a tener como formas de onda de esta forma. Y acá adentro se pone el valor en decimal de este bus de datos. Entonces, esto recordemos que son 34 bits y va a empezar en 0. Entonces, acá voy a anotar un 0. Estas cruces indican que hay un cambio. Es solamente una forma de no anotar las 34 señales, sino que estamos como interpretando las 34 señales como un número decimal. Esa es la lógica de esta anotación. Y entonces vamos viendo qué pasa. Primero vemos count, o sea, CNT, y después vamos a ver qué pasa en count. Entonces, primero en CNT tenemos en este flanco de reloj reset y switch en 1. Por lo tanto, vamos a contar hacia arriba. Así que en count, perdón, en CNT nos va a quedar un 1. Después en este flanco de reloj también tenemos dos unos. Así que acá nos va a quedar un 2. Porque el reloj, o sea, el contador está contando hacia arriba. ¿Sí? Después en este flanco de acá tenemos un 1 en el reset y un 0 en el switch. Por lo tanto, caemos en el else de acá. Y en ese caso, recordemos que restamos 1, es decir, contamos hacia abajo. Así que aquí va a volver a 1. Aquí puse algo raro. Puse el reset como que momentáneamente baja, sube, pero todo eso entre medio de los dos flancos del reloj. Entonces, esto no hace nada, porque recordemos que solamente estamos viendo ese bloque always cuando estamos en el flanco de bajada del reloj. Por lo tanto, aquí en este periodo intermedio no nos importa porque no vamos a hacer nada. ¿Por qué se podría dar esto? Por ejemplo, cuando ustedes ocupan botones, generalmente los botones no generan señales de este estilo. Si lo ponen a un osciloscopio, los botones suelen hacer señales muy ruidosas, que son como, sí, como que el botón viene en cero, después sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja y se quedan. Entonces, este primer periodo suele ser muy ruidoso. Hay formas de limpiar esa señal.
Pero por eso se pueden dar estas cosas de que, por ejemplo, justo baja antes de que apretamos el botón, o como que el botón se apretó bien, porque tiene este periodo de oscilación. ¿Qué se da eso? Porque los botones son mecánicos, entonces el switch cuando baja, como que toca el contacto y puede que rebote, entonces hace así, y en ese instante está como cambiando todo el rato el valor de la señal. De nuevo, hay formas de filtrar esto, uno lo puede hacer como analógicamente, poniendo condensadores y filtrando esa señal, pero también se puede hacer como en el código, uno puede hacer una forma de compensar por esto, que me parece que el profe lo tiene implementado así con el código que les vamos a pasar. Ya, eso era como un comentario de por qué puede ocurrir esto. En el siguiente flanco de reloj tenemos de nuevo un uno y un cero. Por lo tanto, acá vamos a bajar a cero. Acá ocurre lo mismo del switch, en el que el switch sube a uno, pero dentro de este periodo del reloj. Por lo tanto, eso como que no lo vemos. ¿Sí? Pero en este instante de acá, en este flanco del reloj, tenemos dos ceros. Cuando el reset está en cero, recordemos que se activa lo de que el valor vuelva a cero. Ya estaba en cero el contador, así que va a seguir en cero simplemente. Aquí no le puse las cruces porque no hubo un cambio, ¿sí? Porque el valor va a seguir en cero. En este caso acá, tenemos que el reset está en cero, el switch está en uno. Y recordemos que como que el reset tiene más prioridad que el switch, porque si el reset es cero, caemos el tiro en este else, por lo tanto no nos importa el valor del switch, vamos a resetear. Así que en este de aquí vamos a seguir en cero. Todavía estamos en cero. Y en este flanco de reloj de aquí vamos a continuar porque aquí el reset volvió a uno. El switch lo tenemos en cero, así que vamos a contar hacia abajo. Como estamos en cero, como que nos vamos a dar la vuelta. ¿Sí? De cero vamos a pasar, no sé cuánto es esto, pero son 34 unos. ¿Sí? Entonces le voy a poner como 2 a la 34 menos uno. Y después acá, de nuevo tenemos uno cero, así que esto va a ser finalmente 2 a la 34 menos 2. ¿Por qué menos uno? Porque si tenemos 8 bits, 2 a la 8 es 256, ¿sí? Pero el número más grande que vamos a representar positivo es 255. Por eso es menos uno. Entonces ahí tenemos la señal de CNT. Ahora veamos qué pasa con count. Recordemos que count son los 8 bits más significativos de CNT. Entonces aquí cuando estamos 0, 1, 2, 1, 0, el count se va a quedar en 0 todo el rato. Que estamos tomando los 8 bits más significativos. Así que esto va a ser 0 constantemente hasta acá. Y aquí nos va a salir un 255. Porque como el CNT son puros unos, los 8 bits más significativos son 8 unos, así que nos va a quedar en 255. Y después cuando es 2 a la 34 menos 2, esos son 33 unos y un cero al final. Así que los 8 bits más significativos siguen siendo uno, por lo tanto, count, que es la señal de salida, va a seguir en 253. ¿Preguntas? ¿No? Ya. Esto probablemente no van a tener que hacerlo en un control, que puede que sí, pero en el lab van a tener que hacer este tipo de simulaciones, donde van a tener que definirse algunas entradas, darles esta forma de onda y ver qué ocurre como con las señales internas, con la salida, y así pueden empezar a debuguear como qué es lo que pasa. Porque podemos ver todas las señales, si tuviéramos más cables entre medio, podemos ver todos los cables que nos interesan. Y de esa forma entender un poco qué es lo que pasa con nuestro circuito. ¿Sí? El count nos muestra un 255, es que, o sea, eso va a ser algo que se vea en el display. Pero, La idea del lab es que este número va a estar en un segment display. Entonces va a haber un display en la plaquita. Sí, sí. Sí, fíjate que lo mostré acá. Tiene muchos segment display, tiene como 8. Entonces ustedes van a ocupar 3. Y la idea es que, por ejemplo, de aquí hasta acá va a mostrar ceros, va a mostrar 3 ceros, pero cuando estén acá va a mostrar 255. Ahora, cuando ustedes estén en el laboratorio, como la señal de reloj, de clock, es de 100 MHz, y la señal de CNT es muy rápida, rapidísima.
Pero count es más lenta, entonces ustedes van a ver el display como cuenta como 0, 1, 2 a una velocidad razonable. 100 MHz escaleta. Eso. ¿Alguna otra pregunta de la pregunta? Sí. Me perdí eso último en el count. Este count. Es un contador, lo que estamos viendo. Ah, sí. Sí. Ya. ¿Y dónde vamos a ver como el resultado final? Ustedes lo ven en esta señal de count. Sí, pero fíjate que los cambios de acá son todos sobre CNT. CNT es el contador interno del bloque, que es de 34 bits, y el count, este que sale, es de 8 bits. En esta asignación de aquí, nosotros le asignamos los 8 bits del count a los 8 bits más significativos de nuestro contador rápido. Entonces, este contador es muy veloz. Y este contador es un poco más lento porque estamos tomando los 8 bits más significativos, que van a contar mucho más lento que el contador de 34 bits. Entonces, esta es una forma de hacer que este count sea más lento para que ustedes lo puedan ver en el lab. Por eso, acá en los primeros como ciclos del reloj, count no cambia, porque 0, 1, 2 no llega al bit, ¿cuánto es? 26 del CNT. ¿Sí? ¿Ahí te quedó más claro? Sí, pero después cuando cambia. Aquí Cuando cambia el count, sí. cambia porque en este ciclo estamos en 0 y después le restamos 1. Acá vemos acá. ¿Ya? Ah, Como le restamos 1, acá yo tengo 34 ceros. ¿Sí? Como 0, 0, 0. En cambio, si yo le resto 1 a esto, se me va a hacer un underflow. Y me van a quedar puro 1. Y después le resto 1 más, entonces voy a tener 1, 0. O sea, 33, 1 y después un 0. ¿Qué es lo que ve el count? El de salida ve los 8 bits más significativos. Entonces acá ve 8 ceros, pero aquí fíjate que ve 8 unos. Por eso cambia el count. ¿Sí? sí. Dime. Entonces, lo que para tener el CNT es como para que sea más lento. Sí, es el único objetivo. Entonces, se podría hacer solamente con un count y con. Sí. O sea, podríamos haber hecho que el CNC sea de 8 bits y que sea directamente la salida. Pero si hacen eso en el lab, van a ver que el display es muy rápido. Entonces no van a ver nada, van a ver como todo encendido a la vez. Por eso se hace como esta bajada de frecuencia. ¿No hay alguna forma de bajarle la frecuencia en código? Hay una forma que es en estos archivos de los constraints que les mencionaba, donde uno puede elegir distintas señales de reloj. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un display de este estilo, suele trabajar a una frecuencia más lenta, pero tú quieres que toda la lógica vaya a la frecuencia que tú quieres. Entonces, esto de cómo hacer relojes más lentos o de diferentes frecuencias se ocupa harto y se hace generalmente de esta forma. Que tenéis como un contador que va a la velocidad de la luz y después tomáis como los bits más grandes y así va más lento. ¿Alguna otra pregunta o seguimos con la P2? Seguimos. Bueno, la P2 es como el complemento, lo intenté hacer como de la misma forma como del labs de ayer, más o menos, en el que en esta teníamos que analizar un código, pero de chiripazo este es el código del lab, y en la P2 tenemos que diseñar un código. Entonces a veces el profe les pone un bloque y tienen que explicar qué es lo que hace, y a veces el profe les pide algo de este estilo. Diseñe usted un módulo que haga tal cosa. Si quieren como ejercicio, por ejemplo, en un control, me acuerdo que una vez preguntó diseñar un módulo de un flip-flop D. Entonces tenías que tener la entrada como D, la señal de reset de preset y la salida Q y Q negada. Y tenías que hacer eso en un módulito. Ahora tenemos que hacer un módulo que haga un multiplexor 4 a 1 que se active con flanco positivo de un reloj y además tiene que tener una señal asíncrona de reset que se active con un valor bajo para forzar la salida en cero. Me di cuenta que puse dos veces asíncrona. Esto debería ser síncrona, la primera vez. Porque después nos preguntan qué cambia la implementación si la señal de reset se hace asíncrona. Entonces, primero lo vamos a hacer con una señal síncrona. ¿Puedo borrar esto? Sí.
Entonces en la P2 vamos a tener un módulo que va a ser un MUX. Hiciste la parte. Vamos a tener, bueno, primero dos inputs que van a ser el clock y el reset. Y después vamos a tener cuatro inputs que van a ser eh, como las cuatro entradas y queremos que solo salga una. ¿Sí? Esto lo podemos dar de dos formas. Si quieren lo podemos poner como A, B, C, D. O también lo podríamos poner como un vector largo 4. Entonces, esto sería como 3 0. Yo voy a poner I. Es lo mismo, sí, solamente que cuando tengamos que trabajar con esto, que lo voy a hacer así, tenemos que acceder a cada uno de estos como con in y después el corchete y el número que queremos acceder. Entonces, esa es como la primera, con un 1 sería la segunda y así. Y después la salida que vamos a tener es simplemente un cable, un output, que le voy a poner out. Y creo que ahí tengo todo lo que necesito, ¿no? Sí, porque tengo el preset, el reloj, las cuatro entradas. Eh, Esto yo lo hice con dos bloques always. ¿Ya? Vamos a ver por qué lo hice con dos bloques always. Primero tenemos que hacer la lógica combinacional de sacar de estas cuatro entradas una salida. Entonces voy a implementar primero eso, que lo vamos a hacer con un bloque always medio raro. ¿Por qué lo vamos a hacer con un bloque always raro? Porque vamos a hacer un bloque always, pero queremos que sea solamente lógica combinacional. Entonces aquí le voy a poner una arroba y no voy a poner nada más. Para no poner nada más, se pone arroba y asterisco, me parece. Sí, arroba asterisco. Y de esa forma esto va a ocurrir siempre. Ahora les voy a explicar por qué estamos haciendo esto así. Voy a hacer un begin. Me acabo de dar cuenta que me faltó algo. Me faltó la señal de selección, porque tenemos las cuatro entradas y también estamos dos señales de selección. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner otro input, que va a ser de largo 2, así que 1, 0. Y voy a poner 0. ¿Sí? Necesitaba esta señal para seleccionar entre las cuatro entradas. Se me había pasado. Output. Bien. Ahora voy a usar como una sintaxis en la que vamos a ir viendo caso a caso, porque acá yo podría poner muchos ifs y vamos a ver como las cuatro combinaciones de esto. Podría poner como if cell igual 00, if cell igual 01, bla, bla, bla. Pero es un poco latero hacerlo así y hay como una sintaxis que nos permite ver caso a caso, que es la misma que está acá. Esta del... no, no está aquí. Va, pensé que estaba acá. Bueno, se las explico. Uno pone case. Aquí vamos a poner como la variable que queremos comparar. Entonces le voy a poner cell. Creo que esto va con dos puntos. No, no va con dos puntos. Va así case cell porque vamos a comparar los cuatro casos de selección, o sea, del selector. Y acá tenemos que escribir como el valor al que es igual y después lo que va a ocurrir cuando se da ese caso. Entonces aquí voy a poner las cuatro combinaciones. Vamos a poner 2 de 00, 2 de 01. Perdón, voy a anotar. 2 de 0, 1, 2. Después esto va con dos puntos, ahí sí. Y acá ponemos el valor, o como, perdón, lo que queremos que ocurra cuando se cumple esto. Entonces, cuando cel es 0, pasa esto acá, cuando cel es 1, pasa esto, y así. En este statement, uno también puede tener como un caso que es como default. Aquí, como default. ¿Qué es lo que va a ocurrir si es que no caemos en ninguna de estas condiciones?
Como acabo de poner las cuatro condiciones, este statement no es necesario. Pero a veces uno quiere como que pasen cosas en solo en dos y en todos los otros casos que pase lo mismo, así que podemos poner ese default. Y acá tenemos que poner lo que queremos que pase. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que se seleccione in0, in1, in2, perdón, in0, in1, in2, in3 en cada uno de los casos. Pero tenemos que asignárselo como a algo, ¿cierto? Porque no podemos tirarlo al tiro a la salida porque la salida queremos que esté controlada por el reloj. Así que aquí no puedo ponerle out igual y lo que queremos, sino que voy a poner un registro. Porque ese registro va a ser como el intermedio para llegar a la salida. Entonces acá voy a crear un registro que le voy a poner, no sé, mux out, no sé. Es como la salida del mux. Y esto lo vamos a ir asignando en cada caso. Entonces acá le voy a poner mux out. En este caso sí lo voy a ir asignando a algo. Entonces, en este caso voy a poner que esto va a ser in0, mux out, in. Entonces ahí estamos viendo como que en cada caso de selección vamos a ir eligiendo como un bit de la salida, o sea, perdón, de la entrada de in. Entonces cuando el selector está en cero, elegimos la primera, la segunda, tercera, cuarta, etc. Después tenemos que cerrar este bloque de always. Aquí le voy a poner end. ¿Por qué estamos haciendo esto en un bloque always? Porque dentro de un bloque always podemos poner condiciones, podemos poner casos, podemos poner ifs, pero fuera del bloque always no podemos hacerlo. Entonces, si yo hubiera puesto directamente el case, esto no hubiera compilado bien. Y si lo hubiera hecho con if como y caso por caso, tampoco hubiera funcionado bien. Por eso es necesario hacerlo en bloque, como dentro de un bloque always. En este caso se va a ejecutar siempre, porque no hay una condición que gatille este bloque, sino que siempre va a estar ocurriendo. Por eso es necesario hacer esto dentro de un bloque always. Entonces, esta es como la parte combinacional, y ahora tenemos que ver la otra que nos piden, que es como que se active con flancos de reloj y que funcione con esta señal de reset. Entonces, primero eh, 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 vamos a poner otro bloqueo, lo voy a sacar, que va a ser esta parte combinacional. Lo primero es que el reset sea síncrono, no asíncrono. Entonces, acá solamente va a depender de la señal de reloj. Así que le voy a poner post edge del clock. ¿Por qué post edge en este caso? Porque nos dicen que se active con flanco positivo del reloj. Le voy a poner un begin. Aquí me faltó algo. Este case hay que ponerle una terminación, hay que poner en case. Me acabo de acordar. Una consulta para qué era el case. El case compara esto con esto de acá. Entonces estamos viendo como cell igual 0, ocurre esto, cell igual 1, ocurre esto, y así. Vale, Entonces, como ponerse muchos ifs, pero de una forma más compacta de anotarlo. ya, gracias. Ya, y ahora vamos a ver dos cosas dentro de este bloque de acá. Porque si es que el reset está con un valor bajo, tenemos que hacer que la salida se fuerce a cero, y si es que está con un valor alto, se va a quedar con esto de acá, con el mux out. Entonces, simplemente vamos a poner un if reset, y aquí el if reset, si el valor está en alto, el out, en este caso tenemos que hacer un assign out. Bueno, y en el otro caso, el else va a ser un assign out. Yo creo que sea en este caso, este es el caso donde el reset es cero y ahí nos piden que la salida se fuerce a cero. Entonces acá lo voy a poner como bit para poder cerrar esto en y,
Entonces, dentro de este bloque de always, que se va a activar solo con las señales como positivas del reloj, con los flancos positivos, aquí ponemos la lógica secuencial y la parte del reset que nos piden. Entonces, cuando el reset está en 1, simplemente pasamos esa salida a la salida, y si es que el reset está en 0, vamos a forzar a la salida 0, que es lo que nos pedían como parte del diseño. ¿Es necesario que sea solo un bit? La salida. O sea, ¿O cómo? poner- Acá. Puede que en este caso no sea necesario poner. No, estoy seguro. o sea, si es O sea, que ¿sabes cómo es así, no? pongamos 2b, comillas 0, Ah, a mantener como la extensión de bits. no, porque out es de uno de largo. Ah, Out, fíjate que no es un vector, sino que es un puro cable. Entonces aquí, por eso lo puse así. Sí, mux out igual es un puro cable, es un registro como de un bit. Y después nos preguntan qué ocurre si queremos si la... No, qué cambia de la implementación si la señal de reset se hace asíncrona. Si queremos que la señal de reset sea asíncrona, significa que, por ejemplo, en el caso que teníamos antes, cuando el botón se apretó como fuera de un flanco de reloj, también funciona. Entonces, para eso tenemos que hacer que podamos entrar a este bloque de always independiente del reloj. Y para eso ocurre lo que les comentaba antes, de que acá en este paréntesis del bloque always podemos poner más de una cosa. Entonces, acá podemos agregar la señal de reset. Por ejemplo, le voy a poner OR. eh, Creo que se puede poner OR reset y fue el de aquí. A ver, no. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que entremos al bloque always cuando hay un flanco positivo en el reloj o cuando hay un cambio en reset. Si es que aquí no especifico como flanco positivo o flanco negativo, significa que hay un cambio en reset. Es decir, cualquiera de los dos flancos me hace entrar acá. Esto es la implementación asíncrona del reset porque independiente del reloj, el reset va a funcionar si es que yo lo aprieto. Y eso es lo que lo hace asíncrono. Esa es la diferencia. Si es que el reset es síncrono, significa que funciona solo en los flancos del reloj. Si es asíncrono, funciona siempre, independiente del reloj. Y con eso estamos. Tenemos como el bloque combinacional y después la parte secuencial con los registros y bueno, el reloj y la señal de reset. ¿Preguntas de mi implementación? Es parte como cosas como de sintaxis que, bueno, van a tener que acostumbrarse. Cuando uno empieza un módulo, siempre hay que cerrarlo con un end module. Entonces, al final de un módulo, siempre va un end module. Cuando empieza un always, partimos con begin, terminamos con un end. Cuando abrimos un case, tenemos que cerrarlo y así. Como que todo hay que irlo definiendo, que se abre un bloque, se cierra otro bloque. En el caso de Verilog no es como con llaves, que por ejemplo en C uno hace eso mismo, pero con los corchetes, sino que aquí uno lo hace como con los begin y con los end. el end del always no está indexado en el always. O el end del always está indexado en el always. O ¿Intentado te refieres? eso. Sí, pero da lo mismo. Al Pedro no le importa eso. Para eso están los begin y los end, porque no importa la indentación, sino que revisa esas cosas. Es solamente para ordenarme yo que lo empiezo a intentar. Ahí, dime. ¿Cómo? En general, cuando uno hace asignaciones o creas cosas, hay que cerrar con punto y coma. Pero estas cosas como de if, de case, no es necesario porque yo lo pienso como que no estamos haciendo nada aquí. Como que estamos llegando a una de estas otras líneas. Entonces no es necesario cerrarla con un punto y coma, sino que aquí estamos como cerrando la línea. Yo lo pienso así. Hay una página bien buena que la tengo en el otro PC, así que se las voy a subir cuando llegue a la casa, pero yo busqué como Verilog Problem Solution, creo. No, no es esa. Esta parece. No, no es. Y creo que es esta. Bueno, esta es una página que te va haciendo como ejercicios en los que hay que ir programando en Verilog. Entonces, básicamente, se las voy a subir para que la revisen porque yo la encuentro bien buena. En el sentido de que podemos entrar a algo, por ejemplo, una ANBIC,
y nos dan como un bloque del módulo, como la base, y tenemos que implementarlo y después lo podemos submitir. Entonces, si acá yo empiezo a resolver el problema y le doy a submit, me va a como compilar todo y me va a como decir si es que pasé o no la prueba, o como si resolví bien el problema. Y nos pone las mismas señales que estábamos haciendo ahora. Entonces acá como que vemos que en este caso se está poniendo en todos los casos del AMBIC, pero el out se queda en cero todo el rato, el que hice yo, que no hice nada. Lo que debería pasar es esto. Deberían darse estas cosas de aquí. Entonces, es bien bueno para practicar, encuentro yo, porque podemos empezar a jugar, ponerle como assign, no, creo que esto se hace con and, out, a, como B, lo toma. Si lo voy a submit, vamos a ver si lo hice bien. Bueno, si es que hay errores, también te lo pone acá, entonces como que es bueno, ya, y ahí pasé. Uh, y me pone como lo que hice. Y así pueden ir viendo como problema por problema. A ver si se fijan, hay muchas cosas. Acá hay, bueno, cosas básicas y después empiezan a llegar como a problemas un poco más complejos. De hecho, el problema de hacer un multiplexor me inspiré en que aquí había uno para hacer un move de 2-1. Entonces, como que fue como ya hagamos uno de 4-1, pero además le agregué más cositas. Eso. ¿Alguna pregunta? Les voy a subir esta página para que la revisen. ¿No? Ya. Vamos. Voy a dejar de grabar acá.